Bienvenidos a Fórum Experiencia Interactiva. Hablemos con líderes de impacto. Cada año realizamos más de 20 espacios de análisis donde han participado más de 50 empresas. Esto es Fórum Experiencia Interactiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí a Fórum Experiencia Interactiva. Hoy estamos en este foro que se llama Líderes por el Cuidado del Agua, donde hablaremos con especialistas para conocer qué está pasando y qué podemos hacer nosotros como mexicanos para evitar, para reducir este problema de la escasez de agua. Todo esto en el marco del Día Mundial del Agua, que es este 22 de marzo, y es necesario no solo esclarecer, sino también profundizar este tema, ¿no creen? Mi nombre es Miguel Payares, los recibo con gusto, soy periodista de negocios y hoy les quiero presentar a grandes panelistas que están conmigo. Quiero agradecer a Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital. Y Eduardo, además de darte la bienvenida, quisiera preguntarte directo de manera inicial, en una frase, ¿dónde radica el origen del problema del agua en México? Bienvenido. Miguel, gracias por la oportunidad, como siempre, de abordar este tema al cual en todo momento le estás dando seguimiento, también a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. El problema del agua radica en dos vertientes fundamentales: problemas de gestión, modelos rebasados y efectos de cambio climático. Perfecto, me encanta porque así directo iniciamos. Gracias y bienvenido de nuevo, Eduardo, y también recibo con mucho gusto a Jorge Fuentes. Él es director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua. Y Jorge, quisiera preguntarte también en una frase, ¿dónde debe estar el esfuerzo principal para reducir el estrés hídrico en México? Bienvenido. Gracias, Miguel, por la oportunidad y por la invitación. Yo te diría que está en la planeación de largo plazo con recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura hidráulica. Perfecto, planeación de largo plazo e infraestructura. Muchísimas gracias por ser tan concreto, Jorge, y también quiero agradecer a Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red del Agua UNAM. Y quisiera también, Jorge, preguntarte en una frase, ¿cuál es tu expectativa? ¿Es positiva, es neutral, es negativa en este tema del panorama, lo que viene para México en temas de agua? Bienvenido. Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Yo tengo una actitud positiva, pero es necesario la participación de todos para salir de este problema. Perfecto, pues gracias a los tres por estar aquí. Les comparto un dato inicial a la audiencia. La Comisión Nacional del Agua detalló en su reporte de la primera quincena del mes de febrero de este 2024 que 74% del país presenta algún tipo de sequía. Hoy en México, más que en otras fechas, se habla de esta crisis hídrica y por eso los invito a participar. ¿Qué les parece si en su celular, en su pantalla, nos saludan con el número 1 y así comenzamos este foro? Bienvenidos. El primer bloque lo comenzamos con Eduardo Vázquez de Agua Capital. Eduardo, ¿cómo podemos aproximarnos a una explicación sencilla de lo que está pasando con este problema? O sea, ¿qué estamos enfrentando? ¿Qué pasa y por qué surge? Adelante, tenemos minuto y medio. Gracias, Miguel. Como mencionaba inicialmente, creo que hay distintas dimensiones que nos reflejan este problema. Primero, tenemos un severo problema de gestión, donde los organismos operadores de agua que surten de agua a las ciudades, a las personas, tienen altos niveles de ineficiencia, al igual que en el campo, recordando que el campo utiliza el 76% del agua en el país, con notorios índices de ineficiencia por falta de modernización y tecnificación. Asimismo, es importante considerar y valorar los efectos del cambio climático que están teniendo en la disponibilidad, cantidad y calidad de los recursos hídricos. Este escenario, este fenómeno que en muchos sentidos está ajeno al control humano ya, ha generado año con año mayores impactos por las sequías, inundaciones específicas y fenómenos atípicos como fue el huracán Otis en octubre pasado en Acapulco. Y sin duda alguna se están generando afectaciones que limitan la disponibilidad de agua para consumo de las personas, para uso de los sectores productivos, para la seguridad alimentaria y la seguridad energética, y por tanto se tiene que abordar con una perspectiva múltiple, que aborde una innovación
una mejora continua en los modelos de gestión y por otro lado esquemas de adaptación y prevención a los efectos del cambio climático. Prevención, adaptación, pero también esta ineficiencia, el desperdicio del recurso, un problema de gestión, nos dices. Gracias, Eduardo, por explicarnos, por darnos este inicio, y permíteme ir con nuestro siguiente panelista. La siguiente pregunta es para Jorge Fuentes del Consejo Consultivo del Agua. Jorge, ¿por qué se agrava el problema en la actualidad? ¿O es una percepción? ¿Cuáles son las principales causas? ¿Cómo nos explicarías? Adelante. Gracias, Miguel. Bueno, yo diría que, y como lo mencionó Eduardo, los efectos del cambio climático es algo que ha intensificado esta percepción sobre las afectaciones a la disponibilidad del agua y también a la calidad del agua. Creo que debemos de tener claro que los principales efectos del cambio climático los vamos a resentir justamente sobre el agua, ya sea a través de fenómenos hidrometeorológicos, como lo mencionó Eduardo, con el tema del huracán Otis, así que se desarrolló en tiempo récord y sus impactos fueron graves, y también a través de las sequías, que como se comentó en la introducción, del país está enfrentando una fuerte sequía ya prolongada durante estos 4 años, que está comprometiendo la disponibilidad para las comunidades. Pero también te diría que esto se está acentuando porque se ha bajado la prioridad de la agenda del agua. No lo tenemos como una prioridad donde se inviertan recursos suficientes para desarrollar una serie de infraestructuras necesarias para adaptar a las ciudades y a las comunidades justamente a los efectos del cambio climático. Y esto se refleja en un presupuesto que ha disminuido año con año. Y creo que ahí radica esta percepción donde se han acentuado estos temas de baja disponibilidad de agua. Perfecto, entonces efectos del cambio climático, sí estamos viendo estos fenómenos, pero además la prioridad en el tema del agua que se ha perdido. Te agradezco muchísimo, Jorge, y permíteme ir con nuestro siguiente panelista. Esta pregunta es para Jorge Arriaga de la Red del Agua UNAM. ¿Cuáles son los datos más sobresalientes, Jorge? Y también las cifras para dimensionar este problema en la actualidad. También, ¿qué ven ustedes como red sobre el impacto de este tema? Adelante. Muchas gracias, Miguel. Bueno, el tema es realmente complejo y creo que tenemos que verlo desde dos lados, ¿no? Primero, las cuestiones ambientales o las cuestiones climáticas en sí, y por otro lado, las cuestiones sociales o de gestión que ya mencionaba Eduardo hace unos momentos. Lo que estamos experimentando en este momento es una sequía, como tú lo mencionabas. El 2023 fue uno de los años más secos que hayamos vivido en México en los últimos 40 años. Por lo tanto, como bien mencionabas, más del 75% del territorio nacional se encuentra en algún grado de sequía. Estos son condiciones naturales que son agravadas, como ya mencionaban mis compañeros, por el cambio climático. Pero también tiene que ver con un manejo histórico que no le ha dado prioridad al agua. ¿Por qué? Pues bueno, ahí vemos los resultados o estos ejemplos de la inseguridad hídrica. Hoy 10 millones de personas no cuentan con acceso a agua potable y saneamiento. Solamente el 50% de las aguas son tratadas y por lo tanto más del 60% de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación. Entonces, realmente estamos frente a una crisis que se ha ido acumulando con el tiempo y que además el cambio climático viene a jugar un papel muy importante que ya lo estamos viendo en el territorio nacional, ¿no? No solamente es el Valle de México, sino también el norte y el centro de México. ¿Qué cifras tan importantes nos das, Jorge Arriaga? 10 millones de personas con este problema de falta de agua. 50% del agua en México no es tratada. Además de esta cifra, más de la mitad de los cuerpos de agua contaminados. Gracias por esta perspectiva, Jorge, y permíteme ir con nuestro siguiente panelista. Eduardo Vázquez de Agua Capital. ¿Cuánto se requiere en cuanto a recursos, dinero? Porque muchas veces esto podría verse como un freno. ¿Cómo se debe aplicar estos recursos, Eduardo? ¿Qué sugieres en cuanto a prioridades? Adelante. Gracias, Miguel. Y es una pregunta muy relevante que incluso retomaría los comentarios de mis compañeros del panel, ya que debido a la problemática que ellos mismos reflejaron con datos puntuales, es claro que se requieren altos niveles de inversión. Por ejemplo,
En este año, para 2024, el presupuesto de egresos de la Federación aprobó un estimado de 64 mil millones de pesos que apenas está recuperando niveles de inversión que teníamos hace 10 años. Y en estos 10 años, evidentemente, como se reflejó y por eso hacía alusión a los comentarios de mis compañeros, los problemas se han incrementado, las necesidades operativas de mantenimiento y de creación de nueva infraestructura se han multiplicado, todo ello también acendrado por los efectos de cambio climático. Y la norma, como sabemos, es que los recursos públicos nunca son suficientes. Estimamos, el año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar con la UNAM y la UNESCO en un estudio que planteó la necesidad de invertir de manera sostenida por los próximos 20 años un mínimo de 120 mil millones de pesos. Y evidentemente se requieren fuentes complementarias de recursos, no solo públicas, sino privadas de la cooperación internacional que complementen este portafolio para tener los recursos necesarios, y ya cada localidad irá determinando sus necesidades. Por ejemplo, para el caso del Valle de México, estimamos un rango de 97 mil millones de pesos por los próximos 10 años. 97 mil millones de pesos solo para el Valle de México, pero nos dices, en 20 años es necesario invertir de manera consecutiva 120 mil millones de pesos cada año, Eduardo. Así es, Miguel. Una cifra impresionante de la inversión y la necesidad que hay en el país. Te agradezco mucho y permíteme ahora ir con nuestro siguiente panelista. Jorge Fuentes del Consejo Consultivo del Agua. Hablábamos del campo, ya nos decían que en el campo es donde hay mayor desperdicio, pero yo te preguntaría cómo tecnificar el campo, cómo no dejarle todo al productor, al agricultor, y también qué otras prioridades debemos atender desde tu perspectiva. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Bueno, en el sector agrícola tenemos, yo te diría, la principal oportunidad para disminuir el consumo de agua y ser más eficientes. Se estima que solo 2% de las hectáreas que se cultivan actualmente están tecnificadas. Es decir, tenemos muy poco avance en ese tema. Hay también estimaciones que dicen que si tú lograras por lo menos tecnificar el 20% de todas las hectáreas que se están cultivando en este momento, podrías tener suficiente disponibilidad de agua para dotar a toda la población actual. Es decir, ahí tenemos una oportunidad muy importante para quitarle presión a los acuíferos y a las aguas superficiales. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Bueno, evidentemente con la tecnificación, con apoyo del gobierno, pero también de la iniciativa privada que podría invertir en esquemas de asociaciones públicas privadas, que ya se hace en otros modelos. Yo te diría, tenemos el ejemplo de la megaplanta de tratamiento de Atotonilco, que tiene una inversión pública y privada. Creo que tendríamos que retomar estos esquemas para el sector agrícola para mejorar sus eficiencias. Ahí justamente como todavía muchas hectáreas utilizan técnicas pues ya rebasadas, tenemos desperdicios de hasta el 60-70% del agua. Cuando tú tecnificas una hectárea del sector agrícola, puedes liberar la presión del agua y tener eficiencias de hasta el 80-90%. Y bueno, pueden hacerse de muchas maneras a través de la regeneración de agua, sustitución de aguas de primer uso, en fin, ahí tenemos una ventana de oportunidad muy importante que tiene que ser prioridad dentro de la agenda del agua. Qué importante es conocer estos datos. Muchísimas gracias, Jorge, del Consejo Consultivo del Agua, por darnos esta perspectiva. Si lográramos tecnificar 20% de todas las hectáreas del país que lo requieren, podríamos tener la suficiente agua, la agua disponible para toda la población. Y también tomo este dato, 60-70% del agua en el campo se desperdicia. Muchísimas gracias por esta perspectiva que a todos creo que nos va esclareciendo cada vez más el tema. Permíteme ir con nuestro siguiente panelista. Jorge Arriaga, de la Red del Agua UNAM. ¿Cuáles son los problemas que pueden venir en los próximos meses para México por esta falta de agua? Es decir, si no tomamos acción, ¿qué consecuencias podemos anticipar, Jorge? Adelante.
Pues sí, Miguel, y creo que justo la palabra clave está en esto de si no tomamos ninguna acción, que creo que no vamos en ese camino, sino todo lo contrario. ¿Qué podemos esperar? Y ya lo estamos viendo en el Valle de México, pues una reducción en el abastecimiento, ¿no? Y esto impacta de manera diferenciada a los diferentes usuarios del agua. Eduardo ya nos mencionaba en el bloque anterior que en la agricultura se utiliza el 76% del agua en México. Después le sigue el uso público urbano, que somos todos nosotros, lo que llega a los hospitales, escuelas es el 15%, 5% la industria y 5% para la generación de energía. Entonces, todos estos sectores de alguna u otra manera se van a ver afectados. Es preocupante, por ejemplo, lo que sucede en el campo. ¿Por qué? Porque de ahí depende, ahí se producen los alimentos que consumimos. Entonces, una reducción en la disponibilidad de agua puede encarecer los productos, por ejemplo. También es importante, hablando del público urbano, entender las diferencias de género. No nos afecta de la misma manera a los hombres y a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres generalmente o tradicionalmente en México son las encargadas de cuidar el agua dentro de los hogares. Y esto tiene afectaciones pues, de salud, de estrés, etcétera. Y también es cierto que afecta más a las personas más vulnerables, porque son las que suelen principalmente vivir estos recortes de agua. Y aumenta la cantidad de dinero que tienen que invertir para proveerse del agua. Esto es muy importante. De verdad que nos ayudas muchísimo, Jorge, porque no solo es un tema de desperdiciar el agua, sino estos efectos que nos planteas, que a mí me sorprende incluso en cuanto a género, como lo planteas, la disponibilidad de alimentos, el encarecimiento de productos, las personas en situación más vulnerable, podría agravarse todavía esta situación. Muchísimas gracias por esta perspectiva y ahora permítanme ir con la interacción. Amigos, ¿qué les está pareciendo este foro? La verdad es que como periodistas siempre aprendemos de los expertos, nos han dado muchísimos datos. ¿Qué les parece si ponemos el número 10 en los mensajes? ¿Les está gustando este foro? Por favor, pónganme el número 10 en los mensajes y vámonos con el siguiente bloque de preguntas y respuestas. Eduardo Vázquez de Agua Capital. ¿Qué hacer en casa? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa, nuestro hogar? ¿Cómo podemos contribuir como ciudadanos, Eduardo? Pero también, ¿qué nuevas estrategias, además de cerrar el agua cuando nos lavamos los dientes, por ejemplo, cerrar la llave cuando nos bañamos? ¿Ahora es correcto tener césped, regarlo, tener alberca? ¿Qué nuevas recomendaciones nos darías? Adelante. Muy buen punto el que señalas, Miguel, porque hay un aspecto que consideramos muy relevante. El problema es de tal magnitud, los retos tienen tal dimensión que ninguna autoridad por sí mismo los va a poder resolver. Se requiere la participación de todos los sectores, indistintamente público, social, privado, académico y por supuesto los ciudadanos, especialmente aquellas y aquellos que tenemos el gran privilegio de contar con agua de manera continua en nuestros hogares, para nuestras familias, en nuestros centros de trabajo. En ese contexto, creo que primero que nada hay que promover cambios de hábitos y conductas, para lo cual espacios como este que estás facilitando son esenciales, dado que las personas necesitan entender, por supuesto, de dónde viene el problema, a dónde va y puntualmente qué es lo que pueden hacer. Evidentemente, estos cambios de hábitos y conductas que decía yo, en el consumo del agua, en el domicilio, en los centros de trabajo, recomendaciones básicas y esenciales de no usar el agua con dispendio en los baños, que es por supuesto donde más agua se pierde, monitorear la infraestructura interna en las casas para evitar fugas y también ser muy conscientes, por ejemplo, en casos como el que mencionabas, no regar el jardín a plena luz del día, no limpiar los coches a manguerazos ni las banquetas y por supuesto tener plena conciencia en la educación de los integrantes del núcleo familiar y de las amistades y del centro de trabajo. Perfecto, creo que esto nos ayuda para conocer todavía más qué podemos hacer. Y nada más, déjame aclarar un punto que no lo entendí bien. Me decías no usar agua con dispendio en los baños. ¿A qué te refieres con eso, Eduardo? No lavarse los dientes con la llave abierta, no lavarse las manos con la llave abierta, tampoco rasurarse, que los baños sean cortos, recuperar el agua de la regadera en lo que se calienta, por ejemplo, reutilizarla para los distintos servicios, no usar el WC como basurero, temas muy prácticos, pero que la gente tiene que internalizar y cambiar de manera
puntual y de fondo sus conductas en el uso del agua todos los días. Perfecto, perfecto. Gracias y permíteme ir con nuestro siguiente panelista. Jorge Fuentes del Consejo Consultivo del Agua. ¿Qué deben seguir haciendo estas grandes empresas que ya invierten, que ya están autoabastecidas, que traen esta vanguardia en temas de innovación? ¿Qué deben seguir haciendo? Pero también, ¿qué deben hacer estas pequeñas, medianas empresas que pues a veces el tema de sustentabilidad pasa a segundo plano cuando el tema de negocio es lo prioritario para ellos? ¿Qué les recomendarías? Adelante. Mira, el sector industrial es el tercer gran usuario del agua. Ya hablamos que el sector agrícola consume el 74%, el 76% del agua, el sector urbano el 14% y el sector industrial el 5%. Y tiene una responsabilidad muy grande, sobre todo porque la principal industria se asienta en el norte del país, donde tenemos problemas de escasez y disponibilidad de agua. De ahí que muchas han logrado fuertes inversiones, sobre todo en temas de tratamiento y regeneración de agua. Creo que ahí es donde tienen su principal compromiso. Han avanzado en la eficiencia en sus usos productivos, es decir, en la producción de cerveza, de refrescos, han logrado bajar la cantidad de agua que utilizan para producir cada litro de algún tipo de bebida, y también han hecho fuertes inversiones para el tema del tratamiento y la regeneración de agua. Creo que ahí tenemos un tema muy importante, el tema de la regeneración de agua, que pueda reinsertarse en sus procesos productivos, y en algún momento, cuando tengamos una norma que lo permita, también abonar con el tema de la infiltración de agua regenerada al acuífero. Creo que ahí tendrían que seguir esas inversiones, y también pueden ser un ejemplo muy importante para la mediana y pequeña industria, que no pueden hacer estas inversiones para adquirir estos equipos más eficientes. Entonces, ellos pueden ser modelo, incluso cuando se pueda apoyar a algún tipo de industria para que avance en este tema. Esto me parece clave, las alianzas, el contribuir, grandes empresas ya con infraestructura e inversión, apoyar y ser modelo de las pymes y continuar con este uso eficiente de agua. Te agradezco muchísimo, Jorge. Permíteme ir con nuestro siguiente panelista. Jorge Arriaga, de la Red del Agua de la UNAM. ¿Qué deben hacer las instituciones educativas, el gobierno, organizaciones civiles frente a este reto, Jorge? Adelante. Interesantísima pregunta, Miguel, y quisiera centrarme fundamentalmente en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque todas nosotros, hablo desde la Red del Agua de la UNAM, tenemos 4 misiones básicamente: docencia, investigación, difusión de la cultura y contribuir a la solución de los problemas nacionales. En docencia, bueno, pues tenemos la oportunidad de educar a los estudiantes sobre los temas centrales y todos estos consejos que Eduardo nos mencionaba hace unos momentos, internalizarlo dentro de nuestros programas de estudio, ¿no? Pero no solamente eso. La universidad, por ejemplo, contribuye en la capacitación de las personas que participan directamente en la prestación de los servicios, es decir, a los organismos operadores, a la propia Comisión Nacional del Agua. También, en términos de investigación, tenemos que dar un mayor impulso a cómo utilizar estas nuevas tecnologías que están ahí disponibles, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, en cuestiones muy concretas dentro del sector hídrico. Por ejemplo, para la reparación de fugas de manera más expedita. En difusión de la cultura, me parece muy importante el ofrecer datos exactos y precisos para que la gente tenga información y pueda tomar decisiones informadas. Y por último, contribuir a la solución de los problemas nacionales. ¿Cómo? Pues mediante la participación directa de la mano del gobierno, de mano de las empresas y de la sociedad en general. Por ejemplo, nosotros estamos participando en cuestiones de inundaciones en Tabasco, en la sustentabilidad del Golfo de California, también en la recarga natural y artificial del acuífero en el Valle de México. La clave está en que los centros educativos tienen que hacer alianzas con los demás actores. Perfecto, me queda claro el tema de investigación, lo destaco, tener más información, más datos, además de esta educación que también nos comentaba Eduardo y ahora tú, Jorge, lo pones sobre la mesa de nuevo. Te agradezco muchísimo y permíteme ir con nuestro siguiente panelista. Eduardo Vázquez, llegamos al final de este foro, este último bloque. Quisiera preguntarte sobre tus expectativas.
¿Qué viene en temas de estrés hídrico para México? ¿Cómo evitar también, Eduardo, caer en catastrofismos? Bueno, que en este caso ya nos daban expectativas más bien positivas, pero también, ¿cómo evitar ignorar este tema? ¿Qué nos sugieres? Adelante. Sí, Miguel, mi opinión va en el sentido de que para atender y resolver un problema hay que reconocer que tenemos un problema. Y en este sentido es fundamental entender que el país y sus distintas regiones se encuentran, especialmente en el centro y el norte del país, en una situación compleja que se va a estar repitiendo de manera estacional año con año. Este año estamos hablando del Valle de México, el año pasado estamos hablando de Monterrey, hace 2 años de Chihuahua, hace 3 años de Baja California, y hacia adelante será una cuestión reiterada, como decía yo, que se van a presentar estos fenómenos de sequía, de falta de disponibilidad y acceso al agua. Y en este sentido, debemos reconocer por un lado esta situación y por otro lado, abordar un sentido de urgencia y un llamado a la acción para que se tomen decisiones de fondo con visión de largo plazo, aun si tienen que ser decisiones complejas y dolorosas, pero que permitan atender debidamente el problema en sus múltiples dimensiones que ya mis colegas de panel han dejado ver con toda puntualidad. Se tienen que canalizar también los recursos suficientes, decíamos anteriormente, para atender todas las vertientes de esta problemática y seguramente también contar con la participación de los distintos sectores y de la sociedad en general. En suma, estamos viendo un problema del presente, ya no es del futuro y se requiere actuar de manera inmediata. Totalmente de acuerdo, creo que replico ese llamado a atender de manera urgente este tema. Te agradezco muchísimo, Eduardo, por estas participaciones y permíteme ir con nuestro siguiente panelista. Gracias, Miguel. Jorge Fuentes, del Consejo Consultivo del Agua. ¿Cómo cerramos este foro? ¿Cómo es posible organizar un plan a nivel nacional para atender esta crisis hídrica? ¿Por dónde empezar? ¿A quién le toca? ¿Cómo incentivar la acción? Adelante. Gracias, Miguel, por esta oportunidad. Yo te diría que estamos en un momento crucial para este tema. Además, tenemos una oportunidad muy importante debido al proceso electoral que va a definir a nuevos tomadores de decisión. Es muy importante que en este momento quienes nos dedicamos desde distintos ámbitos a detonar soluciones, a generar propuestas, acercarnos con estos tomadores de nuevos tomadores de decisiones para presentarles ya no solo los diagnósticos, sino justamente una serie de propuestas que se pueden implementar, te diría yo, de manera inmediata, para que además ellos retomen esta prioridad a la agenda del agua. Creo que ahí está un tema muy clave, que la agenda del agua tenga el lugar que debe de tener, con los recursos que debe de tener, pero también con la voluntad política. Cualquier agenda, cualquier plan, cualquier proyecto requiere de voluntad política, requiere de alguien convencido de que se tiene que hacer, y como lo dice Eduardo, aunque sea doloroso, se tiene que hacer, se tiene que implementar y se tiene que ejecutar. Estamos en este momento clave y bueno, nos toca a quienes nos dedicamos a esta agenda, a impulsarla, a generar propuestas desde Agua Capital, desde la Red Agua de la UNAM, desde el Consejo Consultivo del Agua y otras organizaciones. Estamos haciendo justo eso, generando documentos, generando propuestas para presentarlas a los nuevos jugadores. Excelente, aprovechar esta coyuntura para seguir abonando al análisis y también a las propuestas en torno a la escasez del agua. Te agradezco muchísimo, Jorge, por estas participaciones y permíteme ir con nuestro siguiente panelista. Jorge Arriaga, de la Red del Agua de la UNAM. ¿Dónde estarán los esfuerzos, ustedes como red, por ejemplo, para los próximos meses? ¿Qué viene? ¿Qué objetivos? Pero también, ¿qué prioridades nos recomiendan tomar, plantearnos como sociedad para reducir este tema del estrés hídrico? Adelante. Bueno, la Red del Agua de la UNAM es la red más grande e importante de investigación sobre el agua en México, donde participan más de 2.500 personas. Y es importante mencionar que no solamente somos académicos, también participan personas de la iniciativa privada, del gobierno, de las organizaciones internacionales, de la sociedad civil. Y esto es importante porque uno de nuestros puntos y lo que vamos a seguir haciendo es seguir fortaleciendo estas alianzas, porque como ya bien se mencionaba, el problema del agua es tan grande que necesita justamente este abordaje multisectorial.
Seguiremos generando investigación, la universidad es la Universidad de la Nación y está ahí para hacer investigación de frontera que orientada mucho hacia los resultados y poder realmente revertir esta crisis. Seguiremos también traduciendo este lenguaje científico a la población para que pueda tomar mejores decisiones con base en la mejor información disponible. Y por último, bueno, o no olvidar que justamente somos la Universidad de la Nación, que nosotros estamos dispuestos a trabajar de la mano de cualquiera que sea el resultado de las elecciones próximas, porque al final necesitamos que nuestros nuevos gobernantes tengan dentro de su prioridad un tratamiento integral y basado en ciencia para resolver los problemas del agua. Totalmente de acuerdo, y este tema de alianzas, buscar cómo sumar, creo que es muy importante. Te agradezco, Jorge. Permíteme ir a la despedida. Con esto estamos llegando al final de este foro Líderes por el Cuidado del Agua. Permítanme hacer un breve resumen. Agua Capital, creo que destaco el tema que pusiste el foco en el campo. 75% del agua se va al campo, pero ahí hay un tema de ineficiencia. Nos decías, hay que reconocer un problema, Eduardo, y creo que es muy importante porque nos detallaste, el año pasado fue Monterrey, ahora es el Valle de México, otros tiempos ha sido Chihuahua, y esto va a continuar. El tema de sequía ya está y hay que reconocer este problema. El Consejo Consultivo del Agua creo que nos destacó varios puntos importantes. 20 años, en los próximos 20 años se tiene que invertir 120,000 millones de pesos. Tenemos que continuar para atender este sector agrícola, a tecnificarlo, pero además, un dato importante, si tecnificamos 20% de todas las hectáreas aquí en México, tendríamos agua disponible para todos los mexicanos. Y bueno, la red del agua de la UNAM, datos muy puntuales, pero esta perspectiva, hay que tener cuidado con el encarecimiento de productos, con la disponibilidad de alimentos, efectos en cuanto a género, a personas en situación vulnerable, que pueden ser parte de los efectos de esta escasez del agua. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes su participación como expertos. La verdad es que no solo nos dan su perspectiva, sino nos ayudan a comprender estos temas que parecen a veces tan complejos. Les agradezco también ahí en la pantalla. ¿Qué les parece si nos despedimos con el número 7 en los mensajes? Y aprovecho para agradecer primeramente a Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital. Eduardo, mil gracias por estar aquí en este foro. Miguel, gracias por tu reiterado interés y cobertura en este gran tema para todas y para todos. Un gusto, Eduardo, y también agradezco a Jorge Fuentes, director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua. Ha sido un placer, Jorge. Muchas gracias, Miguel, y felicidades por este espacio. Gracias. Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un honor que nos acompañes. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel, y muchas gracias a los medios de comunicación que nos ayudan a poner este tema en la agenda. Perfecto, pues nos despedimos a todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.